En este video quiero compartir contigo una maravillosa aplicación que permite gestionar Android de forma avanzada y tener un mayor control sobre tu dispositivo. Con ella podrás modificar ajustes internos del sistema, liberar recursos que se mantienen ocupados innecesariamente y reducir procesos que pueden sobrecargar el teléfono, mejorando así su fluidez y funcionamiento general. Esta herramienta no requiere permisos root, pero sí necesita Shizuku para acceder a sus funciones avanzadas. Si quieres probarla, encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Si tienes problemas para pasar el acortador, revisa mi tutorial de descargas. Y si prefieres obtener los enlaces directos, puedes unirte a la membresía del canal. Bien, muchachos, como mencioné anteriormente, antes de abrir la aplicación que les mostraré a continuación, asegúrense de tener Shizuku correctamente activado. Para evitar errores y garantizar que todas sus funciones trabajen correctamente, sigan cada paso del tutorial y concedan todos los permisos que la aplicación solicite. Cuando llegues a esta sección, concede todos los permisos que aparecen en pantalla. Esto es necesario para continuar con la configuración y acceder a todas las funciones que ofrece la aplicación para mejorar el rendimiento general del dispositivo. En la pantalla principal de la aplicación encontrarás varias opciones. Sin embargo, para este tutorial nos enfocaremos en las dos que están disponibles en todos los dispositivos Android. Las opciones que muestran un candado requieren la versión Premium. Vamos a comenzar con el apartado Apps, donde deberás buscar y seleccionar el juego o la aplicación que quieras modificar para obtener el mejor rendimiento posible. Cuando encuentres la aplicación o el juego que quieras optimizar, ábrelo desde este apartado para configurar sus funciones. Aquí podrás establecer una tasa de FPS específica, con opciones personalizadas que van desde los 20 hasta los 165 FPS. Selecciona la tasa que prefieras, pero asegúrate de que tu dispositivo sea compatible y pueda soportarla correctamente. En la siguiente opción encontrarás la función Downscale, que reduce la calidad gráfica de los juegos y aplicaciones para disminuir la carga sobre el dispositivo. Esta función puede ser especialmente útil en teléfonos de gama baja, ya que favorece un funcionamiento más fluido. Asegúrate de seleccionar un valor adecuado para la capacidad de tu teléfono, evitando reducir demasiado la calidad de la imagen. En la siguiente opción, Motor de renderizado, podrás forzar un motor gráfico específico para la aplicación seleccionada. Entre las alternativas disponibles se encuentran OpenGL, Vulkan, Angle, SkiaGL, SkiaVK y la configuración predeterminada. Te recomiendo probar Vulkan o SkiaVK, siempre que sean compatibles con tu dispositivo y con la aplicación. Si notas errores gráficos, cierres inesperados o inestabilidad, regresa a la opción predeterminada. También encontrarás el apartado Acciones, desde donde podrás borrar los datos, desinstalar la aplicación, limpiar la memoria caché o restaurar sus permisos. Por último, verás un botón que te permitirá abrir directamente la aplicación o el juego seleccionado. Ahora vamos a continuar con la siguiente opción, la más importante de esta aplicación, ya que te permitirá optimizar diferentes ajustes del sistema y mejorar el rendimiento general del dispositivo. A continuación, te explicaré de forma resumida las principales funciones de este apartado y cómo pueden ayudarte a conseguir un funcionamiento más fluido. Vamos a comenzar con las primeras opciones del apartado Batería, destinadas principalmente a ahorrar energía y habilitar la carga rápida. No recomiendo utilizar los ajustes de ahorro de batería mientras juegas, ya que podrían limitar el rendimiento del dispositivo. En la siguiente sección, Pantalla e interfaz de usuario, podrás activar o desactivar las animaciones del sistema y habilitar una frecuencia de actualización más alta. También encontrarás la opción Resolución, que permite modificar la resolución de la pantalla. Por el momento no recomiendo utilizarla, ya que todavía no funciona correctamente al 100%. En la sección Optimización de CPU y GPU, podrás activar el solucionador de FPS, una función que desbloquea el límite de fotogramas. Úsala si buscas alcanzar una tasa de FPS más alta, siempre que tu dispositivo sea compatible. También puedes activar Forzar renderizado por GPU para mejorar la fluidez visual. Continuamos con las opciones Renderizado por GPU para todas las aplicaciones y Reductor de latencia de entrada, que disminuye el retraso táctil tanto en juegos como en el uso diario. También encontrarás el Modo rendimiento, con perfiles bajo, medio y alto. Para jugar, selecciona el perfil alto. En la siguiente opción encontrarás el Motor de renderizado por GPU, con alternativas como OpenGL, Vulkan, Angle, SkiaGL, SkiaVK y la configuración predeterminada. Te recomiendo probar Vulkan siempre que tu dispositivo sea compatible. Si notas errores gráficos o inestabilidad, vuelve a la opción predeterminada. En las siguientes opciones, deja desactivado Forzar 4X MSA y activa Deshabilitar superposiciones de hardware, que fuerza la composición mediante la GPU.
Deshabilitar VSync puede aumentar los FPS, aunque también causar cortes en la imagen, mientras que deshabilitar depuración de GPU reduce la carga asociada a la depuración. Rendimiento sostenido busca mantener un desempeño estable durante sesiones prolongadas, equilibrando potencia y temperatura. Por último, el compilador en tiempo de ejecución, ART, recompila las aplicaciones con un perfil de velocidad. En el apartado Memoria, activa Borrar caché, que realizará una limpieza automática cuando supere los 500 MB, y Borrar RAM, que se ejecutará cuando el uso de memoria sobrepase el 85%. En la sección Red, deja los demás ajustes como están y activa Optimización de DNS con Cloudflare, Optimización de red, Buffer de red. Vamos a continuar con el apartado Sistema. Aquí encontrarás Bloquear notificaciones, que desactiva las ventanas emergentes, y Desactivar la sincronización automática, que evita que las cuentas se sincronicen constantemente en segundo plano. También está Optimizar Google Play, diseñada para reducir el consumo de batería de los servicios de Google Play y reducir el uso en segundo plano, que limita la cantidad de procesos activos. Por su parte, desactivar el registro reduce la carga de CPU generada por los registros del sistema. La optimización del proveedor VIP activa ajustes de rendimiento del fabricante en dispositivos Oppo, Vivo, Xiaomi y Samsung. Optimización táctil aumenta la sensibilidad y la velocidad de desplazamiento. Optimización del tiempo de ejecución de ART mejora la gestión de memoria y los subprocesos del sistema, y audio de baja latencia reduce el retraso del sonido durante los juegos. Por último, restringir Google Play fuerza la detención y limita los servicios de Google para liberar recursos y obtener mayor rendimiento. Utiliza esta opción únicamente cuando sea necesario, ya que puede retrasar las notificaciones, detener la sincronización y afectar algunas funciones de Google. Con todas las funciones que hemos activado en este apartado, podemos reducir los procesos innecesarios en segundo plano, liberar recursos de CPU y memoria, disminuir el consumo de batería, mejorar la respuesta táctil y reducir la latencia del audio. En conjunto, estos ajustes ayudan a conseguir un sistema más rápido, fluido y estable, además de concentrar mejor los recursos del dispositivo en los juegos y aplicaciones que estemos utilizando. Después de configurar la opción Optimizador de rendimiento y ajustes, ya podemos regresar a la pantalla principal de la aplicación. Aquí encontraremos otras funciones como Prueba del dispositivo, que muestra información del teléfono en tiempo real, Plugins, que permite instalar módulos adicionales, y Terminal, desde donde podemos ejecutar comandos ADB directamente. Muchachos, en este video les he mostrado las funciones más importantes que ofrece esta aplicación para liberar recursos y conseguir un rendimiento brutal en sus teléfonos. Si el tutorial les fue útil, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para recibir más contenido. También los invito a unirse a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Encontrarán todos los enlaces en la descripción.